Hola, bienvenidos. ¿Has contraído alguna enfermedad sin causa aparente? ¿Te enfermas con frecuencia? ¿Padeces enfermedades o dolencias en las mismas partes de tu cuerpo? ¿Tienes alguna enfermedad crónica y por más que te dan tratamiento, no te puedes curar? Si tu respuesta ha sido que sí a alguna de estas preguntas, entonces quizá el origen de tus problemas sea metafísico. Quédate a ver el video y te hablaré de ello. La metafísica es la parte de la filosofía que trata de explicar cómo entendemos la realidad más allá del aspecto físico, a través de los pensamientos o de los sentimientos. Como hemos visto en otros videos, el cuerpo físico se compone además de otros cuerpos sutiles que nos rodean y que nos permiten percibir e interactuar con el exterior. El sistema energético se ve afectado por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos, y esto provoca que la energía se estanque y produzca los padecimientos. Es así como entonces estas energías que nos rodean o las energías que provienen de otras personas o de nosotros mismos nos provocan la enfermedad. Por ejemplo, las parejas tóxicas normalmente tienen muchos problemas digestivos o problemas cardíacos. También las personas que trabajan en edificios viejos o edificios mal diseñados se ve reflejado porque tienen baja productividad, porque hay mucho agotamiento al realizar el trabajo o porque hay mucha apatía. Hacen el trabajo sin ganas, sin comunicarse, sin integrarse, sin hacerse parte del trabajo. Lo hacen desganado, con apatía, y es por el edificio que está mal diseñado. Es un edificio muy viejo. Entonces, para que se produzca un padecimiento o una enfermedad, según la metafísica, esto es provocado por factores externos, como las conexiones que tenemos a través de los chakras, también por la energía que nos rodea, la energía que percibimos de las otras personas, que a veces sentimos que una persona tiene mala vibración y no nos gusta, no nos sentimos agradables, confianza con esa persona, y cuando no hacemos caso de esta señal, permitimos que la energía entre, la energía de esa persona, y nos provoque un desequilibrio en el cuerpo y por consiguiente una enfermedad o padecimiento. También puede ser provocado por factores internos, que son todos aquellos pensamientos o sentimientos que tenemos de miedos, de creencias, todo lo que sean pensamientos negativos y que los acumulamos, y esa acumulación de energía negativa es lo que va a provocar los padecimientos o las enfermedades. A continuación te voy a hablar de cada uno de los sistemas del cuerpo y la posible causa metafísica de los padecimientos. Es así que, por ejemplo, en el sistema digestivo, que es el que nos ayuda a asimilar las cosas que ingerimos, que lo que comemos, bebemos, se ve reflejado cuando tenemos algún problema. Esto nos enferma porque tenemos una incapacidad para asimilar los factores externos, o también por la incapacidad de manifestar nuestras emociones. Cuando no hacemos esto, el sistema digestivo está desbalanceado y se producen las enfermedades. Por ejemplo, la colitis, que es la parte última, el colon es la parte última del sistema digestivo, que es donde desechamos lo que ya no nos sirve, lo que ya pasó por todo el sistema. Esto se ve cuando hay una colitis, se ve reflejado porque no sabemos desechar viejos hábitos o viejas relaciones. También porque tenemos patrones de pensamiento o de creencias que no hemos desechado. Las seguimos manteniendo, aunque ya no nos sirvan, aunque ya no son prácticas en nuestra vida. El sistema respiratorio
es el que nos provoca o nos provee de vida, nos da oxígeno y es el encargado de que llegue el oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo, a los músculos. Y se dice que si tenemos una buena respiración, tendremos una buena salud. Entonces, cuando hay problemas a nivel respiratorio es porque tenemos miedo a la vida o tenemos miedo o temor al bienestar, porque no nos sentimos merecedores de la vida o de estar bien. Puede ser también por una incapacidad de aceptar a una persona, a una relación, o alguna circunstancia que no la aceptamos y no la asimilamos o no la desechamos. Ese es el origen metafísico de las enfermedades en el sistema respiratorio. El sistema circulatorio es el que ayuda al cuerpo a transportar el oxígeno hacia los tejidos y hacia las células. Es también el responsable de circular la energía vital. Entonces, cuando hay un problema, un padecimiento a nivel del sistema circulatorio, es porque la correspondencia metafísica es porque tenemos miedo a la vida. Tenemos baja autoestima, somos muy rígidos en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser o de pensar. Y también hay un exceso de racionalidad. Cuando todo lo queremos razonar, todo le queremos dar una explicación científica o una explicación lógica, cuando tenemos esos pensamientos, nuestro sistema circulatorio estará afectado. El sistema urinario es el que se encarga de eliminar todas las sustancias tóxicas del cuerpo. Cuando hay un problema a nivel de este sistema, la correspondencia metafísica es que hay acumulación de sentimientos y pensamientos negativos y poca disposición para cambiarlos o deshacerse de ellos. Y es entonces que se reflejan estos problemas a nivel urinario. El sistema músculo-esquelético es la base y la protección del organismo. Es la que nos da el soporte del cuerpo. Cuando hay un problema a nivel del sistema músculo-esquelético, la correspondencia metafísica es que tenemos mucha inseguridad. Hay mucho temor y cuando esto pasa tenemos dolencia en los huesos. Y cuando hay falta de motivación, de voluntad, de hacer las cosas, hay muchos dolores musculares. El sistema reproductor es el que se encarga de perpetuar la especie, de producir una nueva vida. Entonces, cuando tenemos un problema a nivel de sistema reproductor, la correspondencia metafísica es porque pensamos que la sexualidad es mala. Pensamos que la sexualidad es sucia. Pensamos que solamente es para reproducirse y no podemos sentir, no podemos tener deseos. Y esto es porque hay falta de creatividad, cuando no sabemos cómo expresar esa creatividad. Y no la expresamos porque nuestra autoestima es muy baja y creemos que lo que hacemos pues no tiene valor, pues la gente no le va a importar. Y es cuando se producen los problemas a nivel del sistema reproductor. El sistema nervioso es el que se encarga de la comunicación en todo y con todos nuestros organismos y nuestros órganos, más bien. El sistema nervioso es el que conecta todo nuestro cuerpo y hace que funcionen los músculos, los órganos, los huesos, el cerebro. Todo esto es lo que hace el sistema nervioso. Cuando tenemos algún problema a nivel del sistema nervioso, la correspondencia metafísica es que se produce esto porque hay una falta de comunicación entre pensar y hacer, y entre sentir y pensar. Entonces, cuando estamos desconectados, hacemos una cosa, no hacemos lo que pensamos o decimos y no lo hacemos, o sentimos pero no pensamos qué estamos haciendo. Se producen estos problemas a nivel del sistema nervioso. También existen otros padecimientos, pues solo por poner un ejemplo, les estoy hablando
de enfermedades muy generales para que solamente tengan una idea de que las enfermedades pueden tener un origen metafísico. Entre las enfermedades diversas tenemos, por ejemplo, que la celulitis es provocada, según la metafísica, por una creatividad bloqueada. La diabetes se produce, según la metafísica, por una incapacidad de disfrutar las cosas dulces de la vida, como el amor, la amistad y todas estas cosas que nos hacen sentirnos felices cuando pensamos que no somos dignos, que no nos merecemos vivir ese tipo de sentimientos o de situaciones, se produce la diabetes. Otro padecimiento que tenemos los humanos son, por ejemplo, las adicciones. Según la metafísica, estas adicciones se producen porque tenemos dependencias físicas o fisiológicas a las sustancias o a una actividad, ya sea alguna droga, ya puede ser al sexo, al trabajo o a las personas. Estas dependencias, según la metafísica, se producen porque estamos tratando de huir de un problema que somos incapaces de enfrentar porque nuestra autoestima está muy baja, no sabemos cómo lidiar con ese problema y buscamos una solución externa o más bien una solución para olvidarnos de ese problema. Como no sabemos cómo manejarla y cómo solucionarla, pues buscamos una adicción. Otro padecimiento también es el cáncer, que la metafísica la explica como el resultado de un profundo resentimiento guardado y que no se ha podido liberar, que no se ha podido desechar ese resentimiento profundo, normalmente de odio o de rechazo hacia una persona o hacia alguna situación, y nos quedamos con esa mala energía, con ese enojo, con ese resentimiento, y eso provoca, según la metafísica, el cáncer. La obesidad, por otra parte, es explicada por la metafísica cuando se produce o cuando la persona ha sentido humillación en la infancia, ha sido objeto de violencia sexual o de abuso sexual, también porque tiene miedo a la sexualidad y es una forma de protección. Según la metafísica, la obesidad se produce cuando la persona ha sentido o ha sido víctima de estos abusos y lo que hace es engordar su cuerpo para no provocar ese abuso sexual. También cuando se cree que la sexualidad es mala, que las curvas o las formas del cuerpo no son buenas, que le han hecho creer que son feas, la persona engorda para ocultar esas curvas, para que no se vea y para que la gente no se fije en ella. Y también dice la metafísica que la obesidad provoca, o es provocada más bien, como un medio de protección, como una forma de poner distancia entre las personas a las cuales nos humillan y nos dan violencia, y de esa forma hacemos como una coraza para protegernos, y por eso engordamos. Y entonces, ¿cómo podemos corregir estos padecimientos? Pues bueno, primero obviamente es teniendo una buena alimentación. Hacer ejercicio, no es necesario inscribirse a un gimnasio y estar levantando pesas o corriendo. Con caminar, aunque caminen 30 minutos todos los días, ese es un buen ejercicio para mantener el cuerpo sano. Hacer meditación, y que yo recomiendo más, es la contemplación. En otros videos había hablado de un espacio zen, un espacio que tú decoras con las cosas que te gustan, con las cosas que te producen tranquilidad, ya sea en tu cuarto, en tu jardín, en tu patio, y dedicar 15, 20, 30 minutos a la contemplación, a estar observando estos adornos, estas plantas que tienes para calmar tu mente
y llevar a tu cuerpo tranquilidad y estabilidad. Otra de las cosas es practicar el hedonismo, que ya habíamos visto antes, que es esta tendencia de producirse placer y bienestar. Buscar siempre estar en placer y en bienestar en todo lo que hagamos. Y pues bueno, se puede hacer esta contemplación o meditación. Lo puedes hacer sentado en una silla, lo que se llama la silla del rey. Y te sientas con tu espalda recta, pegado al respaldo. Y en esa posición vas a observar lo que te rodea, tus plantas, tus adornos. Puedes poner de estas campanillas chinas o algún móvil y quedarte observando el movimiento. Eso va a hacer que calme tu mente y que haya relajación. O la otra es que lo puedes hacer acostado también, en el piso, en tu cama, y cerrar los ojos, o si te cuesta mucho tranquilizar tu mente, pues abrir los ojos y observar todo lo que te rodea, hacer contemplación. Y pues lo que más ayuda es hacer afirmaciones y decretos positivos. Optar siempre por el positivismo, dejar a un lado las tristezas, las melancolías, las negatividades y entrenar el cuerpo, nuestra mente, a siempre ver hacia el lado positivo y no lo negativo. Entonces, con todas estas recomendaciones que ya te di, con estas explicaciones que la metafísica da a las enfermedades, haz una reflexión. Si tus padecimientos puedan tener este origen metafísico, a lo mejor ese es el origen y estás haciéndolo a un lado y no te has dado cuenta. Entonces, haz una reflexión. ¿Qué problema tienes? ¿Qué dolor tienes? ¿Qué enfermedad? Y puede ser que tenga un origen metafísico. Pues hasta aquí el video, espero que te sirva para reflexionar acerca de tus padecimientos. Si te gustó el video, pues dale un me gusta, suscríbete, activa la campanita para que recibas una notificación cuando subamos un nuevo video. Recuerda, cada jueves a las 11 de la mañana subiremos un nuevo video. Dale me gusta, comparte y también te quiero recordar que si necesitas o si deseas una consulta personalizada, pues déjame tus datos, mándame un mensaje o contáctame en mis redes sociales y haremos una consulta privada y específica a tu problema. Nos vemos en el siguiente video y hasta pronto.